Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Santiago, muy amable en tomar esta llamada. Santiago, pues muy movido en México el asunto de pues la investigación de asuntos de corrupción, lavado de dinero y temas conexos con la política también. En particular, Santiago, y no sé si creas conveniente que comencemos con ese tema, lo que sucede en Tamaulipas, donde el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues mantiene una actitud de una pelea incluso en términos judiciales, diría yo, contra sus opositores. ¿Qué tantas evidencias hay realmente de que se hubiesen producido fuertes actos de corrupción o malos manejos económicos por parte del político y gobernante García Cabeza de Vaca, Santiago? Bueno, yo creo que primero habría que contextualizar al personaje. Recordemos que en 1986 lo detienen por robo de armas en Estados Unidos. Todos conocemos la imagen y la ficha sinaléctica con la que aparece. Y es interesante además otra cosa, que hay cuatro personas que son detenidas en ese evento y termina siendo... los otros tres acompañantes terminan muriendo por homicidio doloso entre el 98 y el año 2000, cuando Cabeza de Vaca empieza su carrera política para convertirse en diputado federal. Este es el personaje del cual estamos hablando. Fue el generador de la alianza antifederalista, no es una idea propia, pero es una idea que él aglutinó a un grupo de gobernadores en contra del gobierno federal, con los resultados pésimos que ya vimos. Solamente abonó al tema de la polarización. En ese contexto, nosotros, en su oportunidad, esto es público, fue parte del debate que se dio en la sección instructora, en la Cámara de Diputados. Presentamos un par de denuncias ante la Fiscalía General de la República, en la cual habíamos encontrado una serie de manejos irregulares a lo largo de varios años por parte de la familia Cabeza de Vaca. Hay que recordar que es una familia que tiene unos 17 inmuebles en Estados Unidos, sin contar los ranchos, sin contar los 4 que tienen Cabeza de Vaca directamente en Reynosa y otros municipios del estado de Tamaulipas, y todos adquiridos por mecanismos, digamos, por decirlo menos, extraños, ¿no? Por un lado, hay el caso que finalmente la Fiscalía General de la República llevó ante la sección instructora y ante los jueces, que permitió que se librara una orden de aprehensión en contra del señor Cabeza de Vaca, pues era la adquisición por 14.3 millones de pesos a partir de 2 empresas fachada así determinadas por el SAT, de un inmueble en un departamento en Santa Fe. Y creo que es importante señalarlo porque hay una introducción de las empresas fachadas del dinero a una SOFOM. La SOFOM adquiere el inmueble para Cabeza de Vaca, transportándole el dinero a él, y después de ello lo venden 42 millones, pero quien se lo compra es una empresa, a su vez empresa fachada, T12, y lo más importante de esta empresa es que recibe recursos de varios lados. Esta empresa, el apoderado legal y accionista es un hombre de apellido Tamés, que en algún momento le transfiere recursos también a Cabeza de Vaca. Entonces, en ese contexto hay una contratación gubernamental por casi 48 millones de pesos, de ahí 33 millones van a Tamés, o 38 millones a Tamés, y terminan llegando a la Cabeza de Vaca 33 millones a partir de las empresas que ya mencioné. Y creo que todo esto es importante rescatarlo en esta discusión, porque lo que se está viviendo en Tamaulipas es un asunto de suma importancia para el país. Hay una actuación hostil por parte del gobernador Cabeza de Vaca en contra de los presidentes y las presidentas municipales de Morena en Tamaulipas, una persecución a partir de la Fiscalía General de Justicia del Estado y pues procesos, hay muchas denuncias en el equipo de Morena en Tamaulipas por temas de condicionamiento de programas sociales, compra de votos y una campaña que es importante visibilizar. Creo que el tema que se juega en Tamaulipas es muy importante y porque tiene que ver con la construcción de un Estado democrático en una zona territorial del país que una familia pues, decidió utilizarla como patrimonio personal en perjuicio pues, de la ciudadanía tamaulipeca.
Y eso me lleva a un tema de reflexión importante, que es precisamente el discurso sobre las energías limpias. Todos estamos a favor de las energías limpias. El asunto de este discurso de Cabeza de Vaca sobre las energías limpias es para poner campos de energía eólica extranjeros en sus terrenos, en sus ranchos o en los ranchos de sus allegados, incluso de sus prestanombres. Por tanto, no se trata de un discurso de energías limpias, sino se trata, en buen español, de actos de corrupción. Santiago, estos actos de corrupción, pues con frecuencia son, diría yo, sobrellevados con una serie de chicanas legaloides, de recursos de diversa índole. Y finalmente, en estados como Tamaulipas, sigue reinando hasta ahora la presencia de quienes ejercieron el poder y en su momento estuvieron virtualmente al servicio de este tipo de poderes fácticos oscuros, el crimen organizado. En el caso de García Cabeza de Vaca, él pretende encabezar una especie de rebelión en la cual él blande incluso la bandera de la lucha contra la corrupción y contra los actos de crimen organizado. ¿En qué vivimos en etapas como estas? ¿De un cinismo de algunos de estos gobernantes o realmente es tanto el batidillo de intereses y de embarrados los diferentes bandos que no hay ni a quién irle, Santiago? Sí, a ver, me parece que es claro. A ver, también habría que ponerlo en otro contexto, en el contexto de que en el año 2016 una serie de senadores del Partido Acción Nacional obtuvieron las gubernaturas, durante la mayor parte de las gubernaturas durante ese proceso. Ahí estaba, por supuesto, pues Baja California Sur, estaba el caso, creo que pues, es importante rescatarlo, de Tamaulipas, evidentemente, estaba Quintana Roo, hay casos en donde Aguascalientes, Durango, inclusive en años anteriores habían tenido este proceso donde ese mismo grupo había logrado enquistar a los senadores que formaban parte de ese grupo político. El tema es que han ido perdiendo espacio por espacio y esto ha sido gradual en los últimos años, pero se ha ido acelerando recientemente. Evidentemente ese grupo está jugándose su supervivencia a partir de las gubernaturas de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. Pero es un grupo además vinculado con lo peor del PRI en su proceso histórico de gestación. Fueron los que le hacían el trabajo sucio al PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que acabamos de ver un resultado fundamental de la claridad de los actos de corrupción al recibir esta visa de carácter dorado, que se recibe, como sabemos, por más de $500,000. Eso no significa que $500,000 haya costado su inversión, sino que ese es el piso a partir del cual Peña Nieto ha hecho inversiones en España. Pero regresando al tema de Cabeza de Vaca, es un esquema en donde él fue perdiendo todo. Perdió las presidencias municipales más importantes, quitando Tampico, todas las demás están en manos de Morena, perdió el control del Congreso, aunque después logró que 2 diputadas empezaran a estar de su lado, pero la parte central es el nivel de corrupción que se gestó. No solamente me refiero a los 17 inmuebles adquiridos en Estados Unidos, sino también a estas operaciones de flujos de efectivo que tienen algunos familiares vinculados con Cabeza de Vaca. Su padre recibiendo 500,000, utiliza $500,000 en efectivo, otra operación también en un año electoral por $600,000, poco más, otra operación en 2014 por otros $450,000, y todos estos, si vamos sumando, vamos a ver un contexto en el cual la corrupción y la información privilegiada y el manejo de la política fue utilizado para enriquecerse y generar actos de franca complicidad. Pienso en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llegamos a detectar un caso en el cual un familiar de Cabeza de Vaca, que era el secretario administrativo, había generado un desvío de recursos vinculados con un equipo de fútbol, los Correcaminos. Entonces, creo que ahí yo creo que es un tema central.
Yo, que en su caso hubiera solicitado también la declaración de procedencia en contra del hermano, en contra del otro hermano, se hubiera solicitado una orden de aprehensión, pero bueno, pues son decisiones institucionales que toman las instancias competentes. Lo que es muy importante para mí recordar es que no solamente se trató de la UIF, la Fiscalía General de la República, la sección instructora, el Pleno de la Cámara de Diputados, inclusive jueces federales, determinaron que había incurrido en conductas delictivas, particularmente de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y creo que esto es lo que hay que plantear. El día de hoy se ha hecho público que posiblemente el miércoles se debate en la Suprema Corte de Justicia un par de controversias constitucionales relacionadas con el caso. Con la independencia del sentido que tengan los proyectos de estos de ser cierto, es una información que presenta hoy un diario de circulación nacional recientemente. Lo importante es que creo que la Suprema Corte debería ser prudente respecto a no resolver a unos días de una jornada electoral dos temas vinculados con controversias constitucionales, sea en el sentido que sea, para dejar correr. Creo que es importante que, si el presidente de la República ha señalado que es importante dejar correr las elecciones, también creo que es importante que la Suprema Corte no generara un acto que pudiera ser mal visto por alguna de las partes. Insisto, en un sentido o en otro, con independencia de lo que se plantee. Pero volviendo al tema, es que la transición democrática mexicana, y digo, quiero verlo conceptualmente, nos dio una enorme transformación. Sin embargo, si bien disminuyó la figura presidencial, lo que hizo fue generar cacicazgos locales. Es decir, los gobernadores, por las deficiencias institucionales, por las debilidades institucionales de los congresos locales, de los poderes judiciales locales, inclusive de los órganos autónomos, en muchas ocasiones se convirtieron en virreyes. Y es un poco lo que estamos viendo en Tamaulipas. ¿Cuál ha sido la salida a estos virreinatos? Es precisamente la alternancia política, y es lo que en Tamaulipas está en juego claro. el próximo. Santiago, he estado leyendo con mucho cuidado un libro, mañana vamos a tener a los 3 autores en este programa, un libro que es El caso de la viuda negra. Es un libro que dice el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. Es posible que no nos dé el tiempo para explicar de qué se trata, pero en esencia es de un funcionario de la Secretaría de Hacienda que era el operador de Luis Videgaray, y en un esquema que está relacionado con la operación Zafiro, transferencia de dinero federal a gobiernos estatales para financiar campañas electorales. Pero la verdad estoy impactado del detalle y de la manera como se mueve de manera mafiosa esa administración del dinero público a cargo, en este caso, de gente relacionada con Luis Videgaray. Hablábamos hace unos segundos de Peña Nieto haciendo inversiones, así sean muy pequeñas, en España, Luis Videgaray tranquilo, dando clases. ¿Qué tanto realmente pueden tener responsabilidad Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, con armados como el que está demostrado en este libro, para el cual incluso tú fuiste entrevistado? Sí, bueno, el caso de la viuda negra, el caso de Isaac Gamboa, pues es un tema terrible, de entrada por el homicidio de una persona, es la pérdida de una vida humana, pero también por el nivel de complicidad que hubo. La responsabilidad de Peña Nieto y de Luis Videgaray estarían relacionadas con la calidad de garante. Ellos, como titulares del Ejecutivo y titular de la Secretaría de Hacienda, pues eran responsables de que sus subordinados actuaran de conformidad con el Estado de Derecho, con el cumplimiento de las normas, de las leyes, y no a partir de actos de generación de empresas fachada. Lo que tiene el caso de la viuda negra es precisamente una serie de empresas fachada utilizadas para desviar recursos públicos y después transferirlo a paraísos fiscales o a otros espacios. Y esto evidentemente sirvió para el financiamiento de las campañas electorales, en lo que conocemos también como la Operación Zafiro. Digamos que es una especie de estafa maestra orquestada desde la Secretaría de Hacienda por un operador financiero cercano a Videgaray, y que a mí me parece que hay una responsabilidad irrenunciable por la calidad de garante, es decir, se comete una conducta delictiva por comisión por omisión. Es decir, teniendo la obligación de evitar que hubiera una actividad ilícita, no se genera ningún acto. Incluso puede presumirse que hasta se
pacta o se promueve o se acuerda, que generó un desfalco muy importante para las finanzas públicas de este país. ¿A partir de ello puede solicitarse algún tipo de acción penal contra Videgaray y Peña Nieto? Bueno, se han hecho, por eso le corresponderá a la Fiscalía General de la República determinarlo, pero se han hecho en ocasiones anteriores cuando se ha encontrado que hay un esquema, por ejemplo, la estafa maestra, que obligaba a una persona en particular a poder detener esos desfalcos y que no haya actuado, digamos, sí ha habido consecuencias jurídicas. Aquí, insisto, que será la Fiscalía la que determine. Yo soy absolutamente respetuoso. En este momento me muevo en el ámbito de la academia, pero bueno, especializado en estos temas, pues me permito recordar que existe esa posibilidad. Desde tu punto de vista como exfuncionario, como académico, como analista, Peña Nieto y Videgaray, ¿viven en la impunidad? Sí, por supuesto. Y yo creo que el tema más relevante es que hay una política del presidente de la República, Julio Menchaca, hace unos días lo planteó para el estado de Hidalgo, es parte de lo que Américo Villarreal plantea para Tamaulipas. Creo que en la agenda nacional el tema anticorrupción sigue siendo un tema central y creo que es absolutamente relevante señalar que si queremos combatir la corrupción, tenemos que combatir la impunidad, y es decir, y la impunidad solo se combate llevando a los responsables ante los tribunales. Eso es algo que tendrá que hacer la Fiscalía General, las fiscalías locales, los sistemas de combate a la corrupción, y creo que hay mecanismos que hay que ir perfeccionando, por supuesto. Nada está completo, mucho menos en el ámbito del derecho, pero sobre todo creo que aquí sí se requiere una voluntad política relevante. La viuda negra es un caso que nos enseña lo que no debe hacerse, como la Operación Zafiro, como la estafa maestra, como Odebrecht. Son esas cicatrices en nuestro país, en el cuerpo de nuestro país, que tenemos que generar los diseños institucionales para evitar que se vuelvan a presentar. Santiago, muchas gracias. Pregunto, porque hemos estado muy serios y muy formales, cual debe ser, pero te pregunto, ¿cómo vas viviendo esta nueva etapa de tu vida, ya sin el fragor y el torbellino de la unidad de inteligencia financiera, de los momentos que viviste después de tu boda en Guatemala? Por cierto, ¿qué pasó con las acusaciones de manejo de dólares en los que se involucró al director, dueño del Universal y a otras personas, Santiago? Sí, a ver, ¿cómo estoy yo en lo personal? Bien, contento, tranquilo, escribiendo mi libro de memorias, que sería como el Sin Filias ni Fobias 2, todavía no sé cómo lo voy a llamar, pero estoy escribiendo los libros, y donde quiero relatar pues, parte de todo esto, ¿no? Odebrecht, Cabeza de Vaca, Lozoya, la estafa maestra, bla, bla, toda esta parte que vimos. Y también, por supuesto, los temas, bueno, Cruz Azul, Jenkins, hay muchos temas. La trata de personas, el combate al narcotráfico, etcétera. Pero en lo personal muy bien, muy contento con mi esposa, estamos aprovechando, insisto, para leer, para escribir, un poco para estar en el país, yendo a los estados, ella viendo los temas electorales, yo viendo temas de combate a la corrupción, y esa parte muy bien. Respecto a lo de Guatemala, pues efectivamente hubo una detención de una secretaria, en realidad solamente se detiene a la secretaria, no al dueño del Universal, por llevar más de $10,000. Por supuesto que se pueden llevar más de $10,000 en efectivo. Yo no soy partidario de eso, me parece que no debería hacerse, pero la irregularidad es no reportarlo. Y aquí en particular hay un tema de división. Las autoridades de Guatemala señalan que sí se puso que tenían más de $10,000, pero no se puso cuánto, y que en otro lado se dice que eran 35, 25. Lo cierto es que hay un proceso que se llama autocorrección, que es establecido incluso por la Organización Mundial de Aduanas. Cuando viene un error en un formato, pues se puede corregir y ahí habría terminado todo. Yo creo que había un trasfondo político más atrás de lo que sucedió en Guatemala, pero pues eso ya queda en la especulación, en el pasado, y escribiré mi hipótesis cuando esté precisamente para el libro.
Pero bueno, creo que al final del día... Santiago, pero la hipótesis es que alguien quiso tumbarte. Sí, tendría que ver con eso, evidentemente. Y creo que ante el escándalo que se armó, porque fue un escándalo, eso hay que reconocerlo, mi posición tenía que ser de cómo proteger al proyecto, y porque es más importante el proyecto que una persona. Al final del día, los ciclos terminan. Yo terminé mi ciclo en el tribunal como magistrado, terminé mi ciclo como fiscal, terminé mi ciclo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los ciclos van cerrándose. Y creo que, pero por eso precisamente lo relevante pues, es poder esclarecer los hechos de lo que sucedió en aquellos momentos. Pero en lo personal, pues muy contento. Como he manifestado, mi lealtad sigue con el presidente López Obrador. Yo creo que en un país de 60 millones de pobres, en donde no teníamos un gobierno de izquierda desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas, es importante que la izquierda se mantenga, plantee los mecanismos para reducir las desigualdades sociales de este país, porque algo que es muy cierto es que el modelo del hipercapitalismo nos ha planteado que iba a haber desarrollo, digamos, como efecto dominó, y esto pues, no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Se han ampliado las desigualdades y creemos que una política socialdemócrata es acorde con lo que se requiere en este momento para un país de las condiciones y características de México. Pero en ese sentido yo leal con el presidente, leal con el proyecto, y feliz, y enamorado de mi esposa, y dando para adelante las batallas que se tengan que dar. ¿Te volverías a casar en Guatemala? Sí, sin duda. Siempre que fuera con Carla Humphrey me volvería a casar. Santiago, yo publiqué un tuit en el cual decía que un pajarito cercano a Palacio Nacional me había dicho que pronto ibas a ser de nuevo parte del Servicio Público Federal. No se cumplió eso que me dijo a mí un pajarito. ¿Estás puesto para regresar a algún cargo público? Yo estaré donde el presidente considere que pues, lo puedo apoyar. Bien. Santiago, pues muchas gracias, a reserva de lo que desees agregar. Yo aprecio mucho tu disposición para platicar hoy. ¿Va ganando la impunidad y el crimen organizado en México en estos momentos, Santiago? A ver, es una batalla que hay que dar permanentemente. Creo que en el combate al sicariato, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional han hecho su parte. Creo que en el combate a las estructuras financieras, el SAT, la UIF, han trabajado bien, oportunamente. Entiendo que la Procuraduría Fiscal está entrando también en esta batalla, su nueva administración con Arturo Medina, lo cual es importante. Y bueno, pero creo que también hay que combatir la base social, y eso solamente se logra con programas sociales, porque el bienestar está haciendo su parte, pero nos faltan dos temas: la corrupción política, que les da cobijo, protección. Los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, son producto de los pactos con las autoridades, particularmente a nivel municipal o estatal. Pienso en Tamaulipas, por ejemplo, pienso en algunos municipios en el estado de Michoacán. Y por otro lado, hay que combatir la corrupción judicial, policial y ministerial, que les genera un halo jurídico de protección. Los amparos, la concesión de los amparos, o los no ejercicios de la acción penal, es algo que se tiene que ir revisando. Pero yo creo que la batalla se está dando, en varios frentes se va ganando, en otros hay que perfeccionarlo, evidentemente, y sobre todo yo creo que hay que tener una política integral de Estado. La seguridad, la prevención, la procuración de justicia, la inteligencia, la impartición de justicia, la ejecución de penas, forman todo una política criminal de Estado, en donde no importa si el órgano es autónomo, si es el Poder Judicial, si es el Ejecutivo, todos deben participar para generar esas condiciones que le den seguridad a las personas, que creo que eso es lo que todas y todos más anhelamos para nuestro país. Santiago, pues aprecio mucho tu buena disposición para esta entrevista y el que podamos hablar de estos y otros temas, así es que muchas gracias por esta participación, Santiago. Un abrazo y saludos al auditorio. Muchas gracias, Julio. Gracias, hasta luego.